era algo que había quedado pendiente de ayer, y cómo nosotros estandarizamos de alguna forma, establecemos los límites y cuáles son las acciones, si hay una acción de contención, una acción correctiva y cuáles son los registros asociados. Para el caso de las moscas, se categorizaron los sectores, ¿no? De acuerdo al riesgo en A, B, C, D, y cuál es el límite que encontramos para cada uno de los puntos. Esto corresponde al verano, al invierno y en las moscas que se ven dando vuelta en el momento, ¿no? Sí, para el área A, que es el área más crítica, estos son los límites. Esto es de acuerdo a la atrapa insectos, y esto es lo que se ve volando en el momento. Después para el área B, el área C y el área D, fíjense, cada una tiene unos límites distintos de acuerdo al historial del sector. ¿Cuál es la acción que genera cuando se supera este límite? Una fumigación diaria, 2 veces por día, 1 vez por día, una fumigación semanal. Acá aparece 3 o 2, de acuerdo si sea verano o invierno. Nos da esa opción. En el caso de moscas, no aplica una contención porque no podemos aislar la zona para esta industria en particular. Y cuáles son las acciones correctivas que surgen a partir de esta situación. En todos los casos se hace una revisión de los cerramientos, de las zonas aledañas por si hay acumulación de basura y agua, revisión de cortinas de aires y plásticas y control de telas mosquiteras. ¿Dónde se registra esto? En los registros del manejo integrado de plagas 01, el registro de acciones correctivas del manejo integrado de plagas y en el registro de aplicaciones. Estos son los registros asociados. Para el caso de los roedores, tenemos de nuevo la misma categoría A, B, C y D. El límite es presencia, ya sea presencia porque lo vemos dando vuelta o porque hay una atrapa, en uno de los atraparroedores quedó un individuo pegado o adentro de él. En el caso de las áreas menos críticas, el consumo parcial de sebo o en el consumo de sebo, el reemplazo, en este caso la eliminación y la aplicación de un POES. La contención cierra el sector en estos dos que son dentro de la planta, son sectores críticos, entonces sí o sí hay una contención. En estos que son las barreras primarias y secundarias no aplica una contención. Bueno, se hace la revisión del sector, las paredes, techos, análisis de la especie encontrada, y en este caso el análisis de la zona circundante, análisis del método de cebado, porque se puede cambiar por un método o por otro. Y luego los registros asociados. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer para cada una de las plagas, ya sea, porque no me avanza, para moscas o para ruedas, ¿no? Acá están, les dejo estos ejemplos que se han aplicado las distintas plantas. También les traigo unos manuales. Este de una de las empresas. Bueno, tiene las definiciones, siempre es muy importante tener definiciones asociadas en cualquier manual. Cómo se hace el análisis del medio circundante, cuáles son los planos que están asociados a este manual, los productos químicos y habilitaciones. Bueno, acá están asociados a una carpeta dentro del sistema. El plan de trabajo mensual, cómo se realizan cada una de las recorridas y qué se hace. Control de trampas lumínicas para insectos, está explicado cuáles son los parámetros. Control de moscas a través de los fly hunt. Control de insectos voladores y rastreros. Preventivo de ingreso de insectos. Los control de los roedores. ¿Sí? Están todas, hasta la frecuencia, el detalle de los productos. Cuándo se utilizan productos en el interior de la planta. Cuál es la frecuencia de reposición. El control preventivo de ingresos de roedores. Si hay algún tratamiento especial que aplica. ¿Qué se hace en cada uno de los casos? Roedores,
si hay consumo de cebo, todas las opciones que hay, si hay presencia de insectos. Los indicadores de gestión es una auditoría interna, donde mensualmente se realiza una recorrida por parte de calidad, en la cual se valora el trabajo realizado por parte del equipo de operarios de la empresa. En esta planta, el trabajo de plagas lo hacía la misma empresa, no se contrataba un tercero. Entonces estaban definidas las responsabilidades y cuáles eran las buenas prácticas asociadas. Y luego todos los registros. Bueno, esto la tabla de control de cambios porque aplica para ISO 9001, que tenía la empresa certificada. El otro manual que le traigo, este es del año pasado, que es una empresa tercerizada, que es Ecoquil. La empresa de los quebrachitos, bueno, los datos de la empresa con sus políticas y objetivos, y acá el plan estratégico del manejo de plagas, una pequeña definición, los tipos de plaga, las características, el objetivo del servicio, acá incluye lo que nos pide SENASA. Después, bueno, empieza la descripción de sectores, áreas y tratamientos, cómo se hace el control de alrededores, en el exterior e interior de la planta, la aplicación de los productos para la desinfectación, el control de las trampas UV. Bueno, viene detallado concretamente qué se hace para cada uno de los puntos, el control preventivo contra roedores, las sugerencias a tener en cuenta. Siempre como es una empresa externa, te da sugerencias para que la planta tome algunas medidas. Y bueno, y después tiene todos los documentos asociados, que es el plan de trabajo, los instructivos, procedimientos ante hallazgos, los planos, productos químicos y la documentación, que en este caso yo no los traigo porque son es un montón de información confidencial, entonces no los puedo compartir. Acá está un grado de criticidad con una valoración que define la planta en conjunto con EcoKey. Después, qué hace los informes de tendencia y cuáles son las responsabilidades de cada uno. Después, acciones preventivas y, bueno, es responsable de realización de este manual. Junto con el recibo conforme, esta es la versión digital y esto es obligación imprimirlo y firmarlo para dar fe de que esto se hace así. Con requisitos legales y normativos. En cuanto a requisitos legales y normativos, yo les traigo lo que nos piden las normas internacionales de inocuidad alimentaria, cuáles son los puntos que uno tiene que tener en cuenta. En este caso arrancamos con la BRC, la versión 9, que es la versión nueva. A partir del año que viene ya todas las plantas que tienen certificación BRC están obligados a adecuarse a la versión 9. ¿Sí? Perdón. Entonces, nos pide al inicio de la gestión de plagas, dice, bueno, voy a cambiar esto. Ahí está. Todo el establecimiento deberá contar con un programa efectivo, ¿sí?, de gestión de plagas para minimizar el riesgo de presencia de estas. Deberá haber recursos disponibles para responder rápidamente a cualquier problema a fin de evitar riesgos a los productos. Los programas de gestión de plagas deben cumplir con toda la legislación aplicable. Entonces estamos obligados a cumplir la ley que nos exija donde tengamos nosotros puesta nuestra organización. Arranca con la cláusula 414.1 y, como siempre, bueno, identificar actividad de plagas y no deberá presentar un riesgo de contaminación para los productos, materia prima o envase. Y fíjense acá que dice que la presencia de cualquier infestación se deberá documentar, ¿no? Es lo que yo les decía ayer. Cuando uno tiene presencia de plagas, lo mejor es registrarlo, porque uno toma acciones, y además tomar las medidas, fíjense, en eliminar o manejar la infestación para no presente un riesgo.
Eso en primer lugar. Luego, dice, el establecimiento deberá contratar los servicios de una empresa competente en la gestión de plagas. Entonces, lo primero que nos pide es tener una empresa externa, ¿no? En la gestión de plagas, o bien contar con el personal debidamente capacitado. No puede ser cualquier persona, tiene que estar debidamente capacitado, a lo que nos pide BRC, para impedir y erradicar las infestaciones. Después nos dice que las frecuencias se determinarán en función de la evaluación de riesgos y deberá estar documentada. ¿Qué quiere decir esto? Que uno debe hacer obligatoriamente una evaluación de riesgo. La norma BRC es muy exigente con el tema de la evaluación de riesgos para fundamentar por qué hacemos lo que hacemos. Cuando uno encara un sistema de gestión de plagas en efectivo, lo primero que se tiene que hacer es, como les decía estos días, un análisis de riesgos de las plagas que tiene, en los lugares que se encuentran y qué problemas nos puede traer en cada uno de los sectores. Entonces, en base a eso, que debe estar documentado, nos pide definir las frecuencias. Y debe revisarse esta evaluación de riesgo cada vez que, como siempre, se produzcan cambios, ya sea en el edificio o en los procesos, que podrían afectar el programa de gestión de plagas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros modificamos o sea, agrandamos la planta, indefectiblemente hay que evaluar el riesgo de nuevo. Si ampliamos un área o achicamos un área para generar una nueva, vamos a tener que reevaluar nuestro análisis del riesgo. Ahora, cuando los procesos cambian, ¿siempre vamos a hacer una evaluación de riesgo? ¿Vamos a revisar la evaluación de riesgo? No necesariamente. Tiene que ser asociado a una modificación del proceso que puede afectar el programa. Por ejemplo, si yo modifico un flujo, es decir, dentro del mismo equipamiento que yo tengo, en la misma sala, cambio de sector de que pase de izquierda a derecha, pase de derecha a izquierda el proceso, no me va a hacer un cambio significativo, ¿no? No me va a afectar el programa de gestión de plagas. Ahora, si yo traigo un equipamiento nuevo y ese equipamiento implica que en un sector donde antes no había productos expuestos, ahora sí, o al revés, voy a tener que reanalizar mi programa de gestión de plagas. Y cuando haya habido un problema de plaga significativo, esto nos hace preguntar qué es un problema de plaga significativo. ¿Cuándo decimos nosotros que tenemos un problema de plaga significativo? De acuerdo al análisis que hayamos hecho y de los cuadros que yo les mostraba acá, por ejemplo, en las categorías A, que tengamos presencia varias veces. Si nosotros tenemos presencia varias veces, nos obliga a hacer un análisis de la evaluación nuevo, porque claramente hay algo de nuestro programa de gestión de plagas que no está funcionando. Después nos pide que si nosotros contratamos un servicio, tenemos que definir el alcance del servicio. ¿Sí? Dice definir claramente y reflejar las actividades del establecimiento. Nosotros no podemos contratar, o sea, como cualquier servicio externo que nos viene se terceriza, tenemos que definir el alcance, desde dónde está dónde, cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, qué tiene que hacer, cómo lo va a hacer. Tiene que estar definido claramente. Cuando decimos definido claramente, preferentemente documentado, ¿no? Y cuáles van a ser sus actividades, tanto del servicio como del establecimiento. Y esto es un punto a tener en cuenta a la hora de contratar un servicio externo. Luego nos dice, como siempre, que independientemente del servicio, de dónde venga,
siempre tiene que cumplir los requisitos regulatorios aplicables. Hay requisitos para el manejo de productos químicos, si aplican, ¿no? Porque hay productos químicos de plaguicidas que son domisanitarios, entonces no tienen una legislación particular, se entienden que son los de uso que uno puede usar en su casa, y los que usa uno en su casa no necesita una, una autorización y demás menesteres que sí se exigen en la industria. Cuando hay aplicaciones de ciertos productos químicos que entran dentro de la regulación de productos peligrosos o productos tóxicos, deberá ser alguien aprobado para ello. Por ejemplo, acá en Argentina, quien puede realizar fumigaciones con algunos productos tiene que ser un ingeniero agrónomo habilitado para esa situación. Nosotros los ingenieros químicos, los ingenieros en alimentos, perdón, y los ingenieros químicos, por la legislación en Argentina no podemos aplicar productos químicos para el control de plagas que sean registrados como peligrosos o tóxicos. ¿Qué nos dice la norma con respecto a la aplicación de la gestión de plaga a través del mismo establecimiento? Tiene que demostrar efectivamente que las operaciones de gestión de plagas las realiza personal capacitado, competente y con suficientes conocimientos para seleccionar los productos químicos apropiados para el control de plagas, así como los métodos adecuados de protección, además de comprender las limitaciones de uso según la biología de las plagas asociadas con el establecimiento. ¿Cómo demostramos esto? Con capacitaciones, con habilitaciones si corresponde. Podemos tener un ingeniero agrónomo propio dentro de la planta que tenga la autorización y por lo tanto demostramos que conoce la biología de las plagas, personas que sean formadas en la gestión de plagas. Acá en la Universidad Católica de Córdoba hay una diplomatura en gestión de plagas, entonces sería una forma de valorar o dar fe de que esto se está cumpliendo. La persona responsable de actividades cumple con los requisitos legales, ¿sí? Si hay requisitos legales de capacitación, hay que demostrar que se cumplen, o bien tener los registros de dichas actividades. También, por supuesto, vienen de la mano estos dos puntos. Se dispone de suficientes recursos para responder a cualquier problema relacionado con una infestación. Esto es en algo que es bastante complicado de aplicar en la industria porque implica que el departamento de gestión del manejo integrado de plagas tenga su propio presupuesto y ese presupuesto sea suficiente para responder a cualquier problema relacionado con una infestación. El tema es qué tan grande puede ser una infestación y cuánto nos va a costar. Entonces son cosas que tenemos que definir y dejar a disposición de un auditor de BRC para demostrar que si pasa algo hay acciones de contención, hay acciones correctivas, se toman las medidas y están los recursos disponibles para hacer todo eso. Se dispone de acceso a conocimientos técnicos especializados cuando sea necesario. Hay casos que nosotros podemos tener algún problema con alguna plaga particular y la resolución va a tener que ser a través de un tercero o de permitir a nuestro personal que se encarga de esto acceder a ese conocimiento a través de un curso, una capacitación o el contacto con algún especialista. Por otro lado, que se comprende y se cumple con la legislación sobre el uso de productos para el control de plagas. Esto es fundamental, saber que hay una legislación que aplica a los productos químicos y esta legislación contempla ciertas condiciones para su uso y
se tiene que conocer y se tiene que comprender. Por otro lado, se utilizan instalaciones especiales cerradas bajo llave para el almacenamiento de pesticidas. Sí o sí, indistintamente si hay un tercero que hace el trabajo o lo hacemos nosotros como planta y los productos químicos los tenemos nosotros en nuestra planta o en nuestra organización, tienen que estar cerradas bajo llave y el acceso tiene que ser restringido, ¿no? No puede acceder cualquier persona a, a los productos químicos o a los pesticidas. Luego nos pide que hay que conservar documentación y registros. Como mínimo deben incluir el plano, ¿sí? Es lo que yo ayer les decía. El plano tiene que estar actualizado, ¿sí? Y tienen que estar identificados los dispositivos para el control de plagas junto con su ubicación. Identificación de los cebos o dispositivos de control que hay en el establecimiento, las responsabilidades, ya sea la gerencia del establecimiento, el contratista, el personal que aplique y demás. Información detallada sobre los productos empleados para el control de plaga, incluidas las instrucciones para su uso eficaz y las medidas que se deben tomar en caso de emergencia. Esto sí o sí tiene que estar documentado por si hay algún problema cuando se está ejecutando una fumigación o se está trabajando con algún producto químico para el control de plagas o para el monitoreo. Cualquier actividad de plagas que se haya observado y detalles sobre los tratamientos aplicados para el control de plagas. Y acá nos da la opción, los registros pueden ser en papel o controlados mediante sistema electrónico, por ejemplo, un sistema de informes de línea. Cuando nosotros exportamos a Estados Unidos, el tema del el sistema electrónico, ellos dentro de su página de la FDA exige que pueden ser 2 o 3 sistemas nomás de, electrónicos, porque nos pide la ley FISMA que esto sea firmado. Y para que sea firmado un informe electrónico tiene que estar con una firma electrónica, y la firma electrónica puede provenir de algunos servicios autorizados por la FDA. Esto se entiende de que no, no podemos, eh, o sea, si no usamos uno de esos, puede que sea fácilmente alterable el registro digital o informático. Entonces FAA exige que sean ciertos programas. Pasa mucho que cuando uno va a auditar una planta y encuentra que está toda la información digitalizada por el tema del ahorro de papel, que es muy bueno, no hay medidas para evitar la alteración de los registros, de los documentos, de las firmas, y no es fácil controlarlo. No es fácil controlarlo porque, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, se hace muy complicado tener un departamento de sistemas que nos ayude en la encriptación de la información, en la inalterabilidad y demás menesteres que aplican a cualquier registro. Por ejemplo, en Nestlé, todos los registros son digitales, toda la documentación es digital, pero tienen un sistema que se impide la sobreescritura de los documentos. Una vez que se escribió y se apretó Enter, por así decirlo, eso no se puede borrar, si hay que modificar, porque uno por ahí mete la pata, tiene que hacer una salvedad abajo y aclarar y pedir autorización por un supervisor para que también ponga su código de autorización, ¿no? Eso se maneja de esa manera. Después nos pide que las trampas con cebos u otros dispositivos de monitoreo y control de roedores deberán colocarse y mantenerse correctamente a fin de evitar el riesgo de contaminación de los productos. Las trampas tóxicas para roedores no deberán emplearse dentro de las zonas de producción.
¿sí? Esto es claro, bien obligatorio, tampoco dentro del almacenamiento en la que haya productos abiertos, salvo que haya una infestación activa, ¿no? En ese caso sí se permite. Y se deben asegurar las trampas tóxicas en el lugar donde sean utilizadas. ¿Qué nos dice esto? Cuando uno coloca los cebos rodenticidas en los distintos lugares y uno hace la identificación in situ y le pone toda la identificación correspondiente, esas trampas tienen que estar fijas al piso, no pueden estar, no pueden ser movibles. Tienen que ser fijas al lugar a donde se colocó y aplica esto sí solo para cuando tienen cebos rodenticidas, ¿no? En el caso que falte alguna, dice que hay que registrar, evaluar e investigar. Hay que ver por qué falta la trampa que estaba en el lugar. Los dispositivos para exterminar insectos, las trampas de feromonas u otros dispositivos para monitorear insectos deberán ubicarse correctamente y funcionar bien. Si existiera el peligro de que los insectos resultaran expulsados de algún dispositivo de exterminación y pudieran contaminar los productos, se deberán emplear equipos y sistemas alternativos. Esto es lo que yo les decía, que los que electrocutan insectos no son recomendables porque ya hay que buscar sistemas alternativos porque pueden llegar a contaminar los productos, ¿no? Ya está demostrado que esto es así. El establecimiento deberá contar con medidas adecuadas para evitar el ingreso de aves a los edificios o la anidación sobre áreas de carga y descarga. No solo evitar el ingreso, digamos, sino que acá nos exige que no puede haber anidación en las zonas de carga y descarga de material. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces pasa que tenemos un tinglado en el área de descarga donde están las columnas de caño y se ubican las aves ahí y eso no está permitido. En el caso de infestación o de señales de actividad de plaga, deberán tomarse medidas inmediatas, ¿sí? Lo que yo les comentaba como correcciones, para identificar productos de alto riesgo y para reducir al mínimo el riesgo de contaminación del producto. Cualquier producto que pudiera haber sido afectado deberá someterse al procedimiento de producto no conforme, ¿no? Esto es fundamental. Sí o sí, cuando tenemos una infestación y hay producto involucrado, este producto se considera no conforme o, como se decía antes, potencialmente no inocuo. Y se deberá analizar pertinentemente hasta ver si se puede liberar, hay que declasarlo, bueno, todas las alternativas que nos genera un procedimiento de producto no conforme. Hay que llevar registros detallados de las inspecciones de gestión de plagas, ¿sí? Esto, lo que yo ayer les comentaba de la importancia del registro, ¿no? Cuando uno hace la inspección, hay que dejarlo registrado, hay que dejarlo documentado, también la protección contra plagas y las recomendaciones de higiene y acciones implementadas. El establecimiento se encargará de garantizar que todas las recomendaciones pertinentes que haya hecho el contratista en su propio personal se lleven a cabo de manera oportuna. Esto es bastante importante porque muchas veces eh, pasa en la industria que nosotros como externos vamos y hacemos recomendaciones de mejora o de eh, acciones a tomar para evitar algún problema y la industria o el responsable, ¿no? de la industria después no las toma o no las gestiona, ¿no? Entonces, incluso, bueno, me ha pasado estar de ese lado de que venga el servicio de plagas y pedirme ciertas acciones, e ir a hablar con la gerencia para tomarlas y después, por un motivo u otro, no se realizan. Bueno, y eso
a la hora de hablar desde BRC, no puede ser. Sí o sí hay que tomar cartas del asunto y llevarlas a cabo, ya sea si es algo muy costoso, bueno, se hará un plan de implementación, de gestión para eh, en cierto tiempo poder cumplirlo, ¿no? Pero hay que hacer una gestión sobre eso. Se deberá llevar a cabo y documentar una evaluación de gestión de plagas con una frecuencia basada en el riesgo, ¿sí? Pero al menos una vez al año, y por un experto en gestión de plagas para revisar las medidas de gestión de plagas implementadas. Si han trabajado con ISO 9000 o ISO 22, en la revisión por la dirección, básicamente es esto, que es una evaluación de cómo está funcionando todo el sistema de plagas, y debe hacerse en primera instancia de acuerdo a lo que nos arrojó el análisis de riesgo. Pero sí o sí tiene que ser una vez por año, ¿no? Al menos una vez por año. Nuestro análisis de riesgo nos puede dar una vez cada 3 meses, cada 6, cada 8, una vez cada año y medio, pero bueno, si es más de un año, sí o sí lo tenemos que hacer una vez al año. Y debe incluir una inspección en profundidad del establecimiento, equipos y las instalaciones, revisar las medidas de gestión existentes y realizar recomendaciones para cualquier cambio. Deberá programarse de modo de permitir el acceso a los equipos para su inspección. Fíjense, hay que acceder a los equipos, ¿no? O sea, por ahí hay que considerar el desarme de los equipos y demás. Cuando existe riesgo de que los productos almacenados estén infestados por insectos. En el requisito 41411 dice que los resultados de las inspecciones de control de plagas deben evaluarse y analizarse de forma regular, a fin de identificar tendencias. ¿Sí? O sea, todo lo que vimos ayer, ¿por qué hay que hacer esto? Para tener una idea de cómo se va comportando la presencia de plagas y cómo está funcionando nuestro sistema. Las inspecciones deberán analizarse en forma anual o siempre que se produzca una infestación. El análisis debe incluir los resultados de las trampas y dispositivos de monitoreo para identificar áreas problemáticas y deberá usarse como base para mejorar los procedimientos de gestión de plagas. Acá nos habla de ya la mejora continua. En base a los análisis, uno tiene que ir tomando medidas para mejorar su sistema. El personal deberá comprender los signos de actividad de plagas y estar al tanto de la necesidad de informar cualquier prueba de dicha actividad al gerente designado. Esto es lo que yo les comentaba ayer, que muchas veces pasa que el personal espera que venga las personas responsables de plagas o el servicio de plagas para informar un avistamiento. O que haya encontrado restos de excrementos o marcas de roedores o restos de insectos, y no es bueno. Esto tiene que ser en el momento y tiene que haber alguien designado para eso, ¿no? Es fundamental enseñarle al personal cómo va a ser, o sea, qué datos tiene que pensar, o sea, qué información puede observar él, que tiene que informar inmediatamente para tomar las cartas en el asunto. Luego, en IFS, que es otra norma, la versión 6 es la actual, la que está vigente. En su punto 13, 413, nos habla de la vigilancia y control de plagas. Fíjense que a diferencia de BRC arranca directamente acá, de la identificación de las plagas, de cómo uno va realizando la gestión y la documentación, mientras que IFS arranca pidiendo que una infraestructura y las operaciones se diseñan y construyen para evitar infestación de plagas. O sea, el primer punto es
la infraestructura, el diseño edilicio que tiene nuestra organización, nuestra planta, nuestra empresa, para asegurar que las plagas no se desarrollen en nuestra organización. Debe tener un sistema de control de plagas que cumpla con los requisitos legales locales, ¿sí? Acá nos vuelve a pedir requisitos legales, y que incluya como mínimo entorno de la planta, de la fábrica, perdón, tipos de materias primas y productos finales, plano de la instalación con puntos de aplicación, volvemos a lo mismo, plano de los cebos, diseño de construcción susceptible para la actividad de plagas como techos, bodegas, tuberías y esquinas. Acá nos agrega esto como importante, vuelve a exigir y dar hincapié en el tema de la construcción de la planta, de la estructura que tenemos, de cuáles son los materiales de construcción y cuáles son aquellos que son más susceptibles al desarrollo de plagas. Identificación de los cebos en la instalación, responsabilidades internas y externas, ¿sí? Nuevamente nos pide las responsabilidades, agentes utilizados y su instrucción de uso y seguridad, nos agrega el tema de seguridad para su uso, la frecuencia y almacenamiento alquilado si es que aplica. Se basará, fíjense acá, que las medidas de control de plagas nos vuelve a pedir que sea basado en un análisis de peligro y evaluación de riesgo. Yo todos estos días estuve remarcando esa palabra porque, vuelvo a insistir, básicamente cualquier prerequisito que implementemos en nuestra organización tiene que estar basado en el riesgo, porque de esa manera nosotros vamos a ahorrar recursos y vamos a enfocar los recursos que tenemos en los lugares que realmente hacen falta. Dice, cuando una compañía contrate un proveedor de servicios externos, todos los requisitos especificados se definirán claramente en el contrato de servicio. O sea, nosotros vamos a contratar una empresa externa y todo esto tiene que estar en el contrato escrito, ¿no? Se nombrará y formará una persona de la compañía que supervise las medidas de control. Fíjense, nos exige IFS que tengamos una persona dedicada a la supervisión de las medidas de control de plagas. ¿Sí? Las responsabilidades de las acciones necesarias seguirán siendo de la propia compañía, es lo que le decía recién. Todo, indistintamente si lo hacemos nosotros, lo hace un tercero, la responsabilidad es nuestra. Y tiene que supervisar las medidas de control que realiza la empresa externa, se tiene que dedicar a controlarla, a ver si lo que hace está bien, entonces tiene que ser una persona competente en el tema. Las inspecciones de control de plaga y las acciones resultantes estarán documentadas, por supuesto, y se vigilará y registrará la implantación de las acciones. Esto es registro de acciones correctivas y o preventivas o contenciones. Cualquier infestación deberá estar documentada y serán tomadas medidas de control de riesgo. Los cebos, las trampas y los equipos de exterminación de insectos deben funcionar correctamente. Otra vez es lo que ayer le mostraba con respecto a los equipos de control de insectos que tienen que estar funcionando las 24 horas y en este caso nos pide que estén funcionando correctamente. Acá además nos dice que tiene que estar en cantidad suficiente. ¿Cómo definimos la cantidad suficiente de todos de estos equipos o estaciones de control? A través del análisis de riesgo, a través de las recomendaciones de la bibliografía, a través de cómo es nuestra planta y de qué plaga estamos hablando. Vamos a tener que ponernos a trabajar previamente para poder definir estas cosas. Si están bien diseñados para el propósito que tienen fin y tienen que estar localizados adecuadamente.
Cuando hablamos localizados adecuadamente, muchas veces pasa que hemos encontrado en las estaciones, las negras de los roedores que les mostraba ayer, que tienen un ingreso y una salida en un rincón, ¿no? Entonces el roedor puede ingresar, pero no puede continuar, no ve una luz a través porque se encuentra en la pared. Entonces es muy poco probable que el roedor pase por ese sector. Capaz que lo pasa por arriba o lo esquiva. Entonces esas cosas hay que tenerlas presentes, hay que ver cómo se comportan, hacer un análisis del comportamiento de la plaga que tenemos, buscar en la bibliografía para saber cuál es la localización más adecuada de todas nuestras estaciones de monitoreo. A la recepción de productos, estas serán objeto de un control minucioso para verificar la ausencia de plagas. Cualquier hallazgo deberá documentarse. Esto es una diferencia con respecto a BRC. Nos obliga esta norma que cada recepción de insumos, ingredientes, material de embalaje, equipamiento, cualquier producto que ingrese a la planta, una devolución, ¿no? Tiene que ser inspeccionado, tiene que estar controlado bien para evitar el ingreso de plagas. Muchas veces pasa en las plantas que tenemos un área de recepción donde hay acondicionamiento de los insumos, de los ingredientes, donde se desmontan el empaque secundario o terciario en el que vienen y se colocan en empaques secundarios propios, higiénicos y demás. Pero esa basura que queda, ¿no? de material secundario de envase o el material primario en algunos casos, queda dando vuelta dentro de la zona de descarga, que puede ser un lugar donde las plagas que trae se empiecen a distribuir por toda la zona o zonas aledañas y encontrar zonas de anidamiento, entonces es un problema. Previo a hacer ese trabajo, es fundamental tomarse el tiempo para la revisión, el control, la inspección minuciosa del producto que estamos recibiendo. Después, bueno, nos pide vigilar la eficacia de las medidas de control, incluido el análisis de tendencia, hablamos otra vez de lo mismo, para permitir acciones adecuadas. Y se debe disponer registros de esta vigilancia. Eso es todo lo que nos pide IFC. Tenemos algunas consideraciones más importantes que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, tenemos ISO 22000 del 2018, que no habla del control, o sea, no habla del control de plagas como requisito propio del ISO 22000, sino que nos dice que la organización debe considerar lo siguiente al establecer los prerequisitos. Y en el punto D nos dice los servicios de control de plagas, desechos y aguas residuales y servicios de apoyo. Es todo lo que nos dice ISO 22. ¿Por qué creen ustedes que ISO 22 no detalla los puntos que hay que tener en cuenta en el control de plagas? ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que no hay un detallado como pasa en BRC o IFS con respecto al control de plagas? Porque me parece que está detallado en en el reglamento de BPM. Eh, Bien, Leandro, me gusta. ¿Podés explicar un poquito más el punto? Por eso tengo entendido que eh, parte del manejo de plagas, bueno, antes de que hubiera
FSC ISO 22000 en el reglamento de BPM ya estaba incluido el manejo de plagas. Cuando vos decís reglamento de BPM, ¿a qué te referís? Hay una norma pues de BPM, ¿no? De buenas prácticas en manufactura. Bien, es muy correcto lo que estás diciendo, Leandro. En la- las buenas prácticas actuales, como dice hoy la ley FISMA, y los requerimientos de buenas prácticas o prerequisitos, que también se les puede decir de esta manera, incluyen indefectiblemente al control de plagas. ¿Sí? El control de plagas es parte fundamental de las buenas prácticas, junto con el POES, los POES, perdón, la gestión de alérgenos, el control del agua, la evaluación de proveedores. Todo eso hace a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ISO 22000 no detalla los requerimientos de control de plagas porque nos pide de considerar los siguientes puntos cuando uno establece los prerequisitos. Además, ISO 22, cuando habla de los prerequisitos, nos habla de las normas técnicas 22002, ¿no? ¿Qué es esto? La ISO 22002-1, que aplica para la elaboración de productos para consumo humano, tiene todos estos puntos, ¿no? Que se detallan acá. Esto continúa, ¿no? Yo le hice sobre el extracto de ISO 22000, donde habla de control de plagas, y aparecen las normas técnicas 22002-1 a las 6, ya son, donde habla de control de plagas en esta, y acá aparecen los requisitos. Es importante tener en cuenta que hoy, indistintamente si apuntamos a una BRC, un IFS a 22000, FCC 22, cualquiera de la normativa o cualquiera de estas normas certificables, hay cosas que nosotros ya las tenemos que hacer porque hacen a las buenas prácticas. Eh, El requerimiento de Codex Alimentarius frente a buenas prácticas y HACCP ya nos habla del control de plagas junto con el POES, nos habla de gestión de alérgenos, nos hablan de fraude alimentario, de defensa alimentaria. Las buenas prácticas ya crecieron tanto que muchas de estas cosas ya están trabajadas desde ese ámbito. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre buenas prácticas de manufactura y un sistema de gestión de inocuidad o de calidad frente a estos puntos? Que cuando hablamos de buenas prácticas, nosotros hacemos una gestión desde justamente la buena práctica. No pensamos en la documentación como nos exige un sistema de gestión formal. Hay cosas que sí, que son muy importantes, como los registros se piden en todos. Hoy buenas prácticas, los POEs, manejo integrado de plagas, control de agua, control de proveedores. El registro para tener las buenas prácticas en acordes es suficiente. Pero cuando ya nos vamos al sistema de gestión, ya nos empezamos a pedir instructivos, empiezan a aparecer los procedimientos, empieza a haber una formalidad de definir responsabilidades por escrito y demás, que cuando trabajamos con buenas prácticas solo, los registros y el análisis de esos registros es suficiente. Entonces, ¿qué vienen estas normas? A exigirnos una, una puesta de valor frente a lo que se hace y lo que decimos que hacemos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a aparecer toda la gestión, los controles de los documentos y demás. En ISO 22002-1 del 2013 nos pide en el punto 12 que hay que implementar procedimientos de higiene. Fíjense, lo primero que nos pide es implementar procedimientos de higiene, de limpieza,
de inspección de materiales comprados y procedimiento de seguimiento de manera de evitar crear un ambiente propicio para la actividad de plagas. ¿No? Acá, ¿qué nos pide? Mucho POES, ¿no? Como parte principal. Tenemos que designar una persona para gestionar las actividades de control de plagas y o tratar con los contratistas expertos designados. Nos vuelve a exigir una persona responsable como nos pide IFS. Los programas, los programas de gestión de plagas se deben documentar y deben identificar las plagas objetivo teniendo en cuenta planos, métodos, cronogramas y cuando sea necesario requisitos de entrenamiento de personal. Es la primera que nos exige que estén los cronogramas dentro de la documentación más que la frecuencia. Nos pide cronograma de todos. Los programas deben incluir una lista de los productos químicos aprobados para uso en áreas específicas del establecimiento. Tenemos que tener una prevención del acceso. La infraestructura se debe mantener en buen estado, se deben sellar los agujeros, desagües y otros puntos de acceso potencial de las plagas. Puertas, ventanas o aberturas deben diseñarse para minimizar la entrada potencial de plagas. Anidamiento de infestaciones. Las prácticas de almacenamiento deben ser diseñadas para minimizar la disponibilidad de alimento y agua para las plagas. ¿Sí? Esto básicamente lo que hablamos el primer día de la tríada, ¿no? Si no hay agua, si no hay alimento, no vamos a tener plagas. Cuando se encuentra el material infestado, se debe manejar de manera que se impida la contaminación de otros materiales, productos del establecimiento. Se deben eliminar los nidos potenciales de plagas, como por ejemplo madrigueras, maleza, elementos almacenados. Vuelve acá a exigirnos POES, ¿no? Tema de higiene y desinfección. Cuando se usa espacio externo para almacenamiento, los elementos almacenados se deben proteger del clima y del daño que puedan causar las plagas. Por ejemplo, excremento de pájaro. Esto es crucial. Muchas veces pasa cuando se está cargando un producto o un camión con producto terminado que por los espacios, porque tenemos los depósitos llenos, el área de carga está colapsada y demás, el producto va a parar afuera y se carga en el exterior. Y muchas veces pasa que se encuentran cajas, sobre todo de las partes de arriba, ¿no? Que están con excremento de pájaros. Es muy normal y es cuestión de rechazo de mercadería. Si se recibe un insumo de un proveedor que trae en la parte superior excrementos de pájaro, es cuestión de rechazo automático del insumo y la reposición del mismo. Incluso cuando uno hace evaluación de proveedores y se encuentra con este tipo de situaciones, es cuestión de casi de baja de proveedor, ¿no? Porque si vos tenés excremento de pájaro en el producto terminado que se está cargando, es porque el control de plagas no te está funcionando, no están funcionando las buenas prácticas de manufactura, no están funcionando los POES, ni tampoco la inspección de carga. Entonces hay un montón de fallas que se demuestran con tan solo presencia de excremento de pájaros en los productos. Los programas de control de plagas deben incluir la colocación de detectores y trampas en lugares claves, no vuelve a decir, para identificar la actividad de plagas. Se debe mantener un mapa de detectores y trampas. Los detectores y trampas deben estar diseñados y colocados para prevenir la contaminación potencial de materiales, productos e instalaciones. No mucho más para decir, ¿no? Y deben ser de construcción robusta, resistente a la manipulación y deben ser adecuados. Los detectores y trampas se deben inspeccionar con la frecuencia prevista para identificar una nueva actividad de plagas. Fíjense que nos habla de nuevo de una frecuencia prevista para identificar una nueva actividad de plagas, pero no nos dice en base a qué. Mientras que BRC sí nos pide
que sea a través del análisis de riesgo. Los resultados de las inspecciones se deben analizar para identificar las tendencias. Otra vez volvemos a hablar de tendencias. Por último, habla de la erradicación, que hay que implementar medidas de erradicación inmediatamente después de que se informe evidencia y infestación. Uso y aplicación de plaguicidas deben estar limitados únicamente a operadores entrenados y se deben controlar para prevenir peligros relacionados con la inocuidad. Mantener registro del uso de plaguicidas para mostrar el tipo, la cantidad, las concentraciones usadas, el lugar, la fecha, la forma de aplicación y la plaga. Acá nos dice qué tenemos que registrar en el uso de plaguicidas, ¿no? No solamente que nos pide que registremos qué se usó, sino todas las condiciones de ese registro. Es bastante más detallista ISO 22 en ese punto. Por último, de las normas internacionales que nos exige de inocuidad alimentaria, aparece SQF, que es la versión 3.1, que nos trae algunas particularidades más con respecto a las otras. Nos pide, bueno, un programa de plaga documentado, por supuesto, que deberá describir métodos. Fíjense, acá nos pide métodos descriptos, responsabilidades para el desarrollo, implementación y mantenimiento del programa de prevención de plagas. Registrar avistamientos de plagas y establecer una frecuencia de la actividad de plagas para la aplicación de plaguicidas. Describir los métodos utilizados para evitar problemas de plagas. Describir los métodos de eliminación de plagas y la documentación adecuada para cada inspección. Describir la frecuencia con que deberá verificarse la situación de plagas. Incluir identificación, ubicación, número y tipo de dispositivos de control de plagas aplicados en un mapa de la planta, todo esto lo mismo. Enumerar los productos químicos utilizados, y acá sigue una aclaración. Se requiere que los químicos sean aprobados por la autoridad pertinente y se debe poner a disposición sus hojas de datos de seguridad. ¿Sí? Esta es una particularidad que tiene SQF, nos pide las SDS. Describir los métodos utilizados para informar al personal sobre el programa de control de cebo y las medidas que deben tomar si entran en contacto con estaciones de cebo. Esto es otro punto importante que nos toma la SQF que no tienen las otras, es enseñarle al personal sobre qué pasa si entra en contacto con alguno de los cebos y cuáles las medidas que tiene que tomar, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente cuando uno está estableciendo todo su programa de control de plagas. Describir los requisitos para el conocimiento y la capacitación del personal sobre el uso de productos químicos y cebos para el control de plagas y alimentos. Medir la efectividad del programa para verificar la eliminación de las plagas pertinentes e identificar tendencias, nuevamente. Los contratistas de plagas o los controladores internos deberán estar licenciados y aprobados por la autoridad local pertinente. Fíjense, nos exige la aprobación de los controladores, ya sean internos o externos, ¿no? Eso no lo pide ninguna norma, incluso la legislación no exige que sea así, salvo que vayan a utilizarse productos registrados como tóxicos, como les decía al principio. Entonces, esta norma nos pide que nuestros controladores internos o los contratistas estén aprobados por un ente pertinente. Entonces, hay que ver si se puede realizar la aprobación de las personas que tenemos adentro para poder cumplir con este requisito de la norma. Utilizar únicamente operadores capacitados y calificados, solo usar productos químicos aprobados, proporcionar un plan de prevención de plagas que incluya un mapa de la planta, que indique la ubicación de las estaciones de cebo y otros dispositivos de monitoreo y control de plagas aplicables, informar a una persona autorizada a la entrada a las instalaciones y luego determinar las inspecciones de tratamiento. Sí, no, o sea, esto es muy importante. Fíjense, nos dice que tenemos que informar a una persona autorizada al ingresar a las instalaciones y luego determinar las inspecciones o tratamientos.
Yo soy la persona responsable de plagas, entro a la zona de producción, tengo que hablar con el supervisor para comentarle que voy a entrar a hacer el control de plagas, a revisar las estaciones de monitoreo y cuando salgo le tengo que decir que me voy, ¿no? Eso es pensado en el Food Fraud, es pensado en Food Defense y para tener presente de que tenemos personal que puede complicar la operación diaria del proceso. Proporciona inspecciones periódicas para la actividad de plagas con las medidas apropiadas, con las medidas apropiadas tomadas si hay plagas presentes, eso ya lo sabemos, y brindar un informe por escrito de los hallazgos de las inspecciones y los tratamientos aplicados. Luego nos dice que hay que analizar y registrar los riesgos de la actividad de plaga. Volvemos a hablar de riesgos. Las inspecciones de plaga deben ser periódicamente realizadas por personal capacitado y se deben tomar las medidas pertinentes ante la detección. Toda actividad de plagas identificada no deberá constituir ningún riesgo de contaminación para los productos alimenticios, materias primas o empaques. Se debe mantener registro de todas las aplicaciones e inspecciones de control de plagas. ¿Sí? Esto lo mismo de siempre. Y nos dice que se deberá eliminar efectivamente los productos alimenticios, materia prima o empaques que estén contaminados por la actividad de plagas y se deberá investigar la fuente de infestación de plagas y resolver dicho problema. Acá no nos dice que los gestionemos como un producto no conforme, nos dice que directamente hay que eliminarlos, ¿no? Fíjense, si nosotros tenemos sobre un pallet resto de excrementos de ratón, todo ese pallet queda eliminado. ¿Sí? Se deberá conservar un registro de eliminación, investigación y resolución. Los plaguicidas deben estar claramente etiquetados, nos pide que estén bien etiquetados, almacenados en caso de que se conserven en planta. Y nos asocia el 1164 que ya lo vemos. No se permitirán animales en la planta, en el área de manipulación y almacenamiento de alimentos, por supuesto. El 1164, fíjense que habla particularmente de almacenamiento de productos químicos peligrosos y tóxicos, y nos dice que aquellas sustancias que pueden ser potenciales de contaminación tienen que estar etiquetadas, identificadas y que coincida con el contenido de sus recipientes. Muchas veces pasa, no con los pesticidas, pero sí con ciertos productos químicos, que se le borra la etiqueta y vienen en envases muy parecidos y en vez de usar en cloro para desinfectar, agarramos el ácido nítrico, ¿no? Porque los bidones son parecidos y no tienen la etiqueta y eso es un grave peligro, un grave peligro, no solo para inocuidad del producto, sino para la salud del personal. Estar incluido en un registro actualizado de todos los productos químicos peligrosos y sustancias tóxicas que se almacenan en la planta, complementarse con las hojas de seguridad, que se tienen que estar a disposición de todo el personal. Tienen que estar en un área con señalización adecuada, que indique que el área es para almacenamiento de productos peligrosos, controlarse, cerrarse y ser accesible solo por el personal capacitado en el almacenamiento y uso de productos químicos, estar adecuadamente ventilados y almacenarse donde se pretende y no mezclarse. Esto es fundamental, de no mezclar productos químicos peligrosos, ya sea con productos que van a ser utilizados como insumo de producción o alimentos mismos e incluso de acuerdo a la separación, de acuerdo al tipo de producto químico que tenemos, ¿no? Hay una recomendación de uso de que uno no puede apilar soda cáustica y ácido nítrico, pero sí soda cáustica y hipoclorito de sodio, ¿no? Bueno, hasta ahí llega toda la parte de los requisitos normativos. Les voy a pedir un pequeño break de 3 minutitos porque tengo el ojo que me molesta mucho y volvemos. Son las 8:09, 8:12. Los espero y seguimos con la parte de requisitos legales. Bien,
Con respecto a requisitos legales, ¿qué nos pide la ley FISMA, la ley de Food Safety de los Estados Unidos? Fíjense que acá nos dice que solo menciona la palabra plaga 1 o 2 veces. Muchos se han perdido las importantes implicaciones de la ley FISMA eh, para su programa integrado de gestión de plagas, que en inglés es IPM. Perdón. El cambio de paradigma clave de FISMA hace migrar a la industria de la gestión de riesgos reactivos a preventivos. Las mejores prácticas para el programa integrado preventivo basado en el riesgo se hizo a través de un grupo de procesadores que reconocieron todo el cambio que nos implica FISMA. No sé si han tenido la posibilidad de trabajar con FISMA o han investigado, le ha tocado alguna parte de la nueva ley FISMA, que ¿cuál es la idea de esta legislación? Que dejar, como fue en su momento el HCCP, dejar de pensar en las actividades reactivas para ser más preventivo, ¿no? Para eso nace el HCCP en su momento. Hoy la ley FISMA hace que aplicar un HCCP a todos, no a todos, mejor dicho, a los procesos más importantes que tenemos en la planta para asegurar la inocuidad de los alimentos, donde participa la gestión de alérgenos, participan los POEs, participa el HCCP, participa la defensa alimentaria, participan en algunos prerequisitos. Entonces, en todas esas gestiones identificadas como controles preventivos nos permite tener de antemano ya solucionados ciertos problemas que nos pueden generar a la planta. Entonces, ¿cómo se puede decir? Este espíritu que tiene la ley FISMA se puede trasladar directamente al plan de gestión integrado de plagas, ¿no? Entonces, estos procesadores se sentaron y fueron armando un plan donde hay 6 mejores prácticas clave para ajustar su plan de gestión integrado a los estándares de FISMA. Estas 6 puntos, ¿no? Yo esto, si no me equivoco, yo se los compartí en el Drive, estoy chequeando eso. No lo compartí en el Drive, ya se lo voy a compartir. En unos minutitos entro y lo vemos incluso para que lo analicemos. Está en inglés, por supuesto. ¿Qué nos pide? Por supuesto, un plan preventivo escrito donde van a estar definidas todas las responsabilidades, las acciones a tomar y demás. Mucho de lo que ya vimos hasta recién. La documentación del riesgo de las plagas y las medidas a tomar. Esto es fundamental, la documentación del riesgo, porque nosotros tenemos que hacer un buen análisis de peligro y del riesgo y tenerlo documentado. Identificar todas las plagas que tenemos, cuáles son las más riesgosas, las menos riesgosas, las más frecuentes, las menos frecuentes, y las medidas que vamos a tomar para cada una de ellas, ¿no? Es lo que vimos básicamente todos estos días. Las acciones correctivas, tenerlas como prioritarias. ¿Cuáles son nuestras acciones correctivas frente a la gestión de plagas? ¿Cuáles son las acciones correctivas asociadas a las plagas? Y las mismas tienen que ser ponderadas como prioritarias, muy importantes. ¿Por qué? Porque cualquier hallazgo, cualquier eh, en- fuera de especificación de nuestro programa de control de plagas nos puede traer un problema dentro de, perdón, un problema dentro de nuestra planta que termina involucrando
producto alimenticio que o bien hay que desecharlos como los pide SQF, o bien lo perdemos porque fue comido por alguna plaga, e incluso como veíamos en los roedores, que cada 1000 kilos, 20 ratas te dejan disponible 250. Entonces, todas esas acciones correctivas hay que tomarlas, hay que hacerlas y tienen que ser de prioridad cero, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Perdón. Mantener claramente consistente y accesible la documentación. Esto es fundamental porque nos dice que toda nuestra documentación asociada a nuestro sistema de gestión de plagas tiene que ser mantenida, tiene que estar actualizada, tiene que ser consistente con lo que estamos haciendo y decimos que hacemos, y tiene que ser accesible. ¿Qué decimos cuando sea accesible? Las personas responsables, las personas que trabajan en plagas tienen que saber cómo acceder a esa documentación y la tienen que tener disponible, ya sea por manuales escritos en distintos lugares o en una computadora con el acceso y demás, pero no puede ser que si hay personal que trabaja de plagas dentro de la planta, se tengan que ir hasta la oficina que está en otra área, en la administración y demás, donde se tiene que cambiar la ropa para acceder y la documentación está guardada en una estantería, ¿no? Vuelve a, fundamental, bueno, entrenamiento del personal. eh, Esto básicamente no tiene mucho más para aclarar, ya sea el personal que trabaja en la gestión de plagas como el personal que no trabaja en la gestión de plagas, tiene que estar entrenado en los distintos aspectos, ya sea para tomar las acciones correctivas de control, tomar decisiones de cambiar un cebo por otro, qué productos va a utilizar para eliminar ciertas plagas u otras, sino también el personal que no está asociado a esas actividades tiene que tener capacitación en qué datos o qué evidencia le tienen que llamar la atención para informar una posible infestación o una infestación dentro de su zona de trabajo. Y eso tiene que ser muy importante, tiene que ser eh, probado, tiene que ser con capacitación, no solo a la teórica y hacer un trabajo de presentación en un libro y demás, sino de llevarlo al campo y demostrarle cuáles son las acciones, o sea, cuáles son las evidencias que nos dan indicio de una posible infestación o de presencia de alguna plaga viva, ¿no? Que esté ahí dando vuelta o comenzando a hacer una infestación. Por supuesto, la evaluación del desempeño del proveedor del servicio. Esto es fundamental para cualquier industria que tenga tercerizado el servicio de control de plagas, porque nosotros no podemos desligarnos de la responsabilidad como no, diciendo, ah, no, lo hace otro, ah, no, esto es responsabilidad del tercero. Indistintamente que sea un tercero, seamos nosotros mismos los que hacemos la gestión de plagas, las que hacemos este seguimiento, esta mejora, este control, esta actividades de contención y demás, tiene que haber alguien, un responsable que tenga el conocimiento suficiente y esté preparado para poder seguir y evaluar a nuestros proveedores de servicio. Estos proveedores de servicio tienen que cumplir un montón de requisitos para, eh, para poder ser buenos proveedores de servicio y además nosotros tenemos que estar en condiciones de evaluarlo. Como se evalúa cualquier proveedor, como nosotros tomamos decisiones para dar de baja o contratar otro y que no solamente tenga que ver con el presupuesto que nos pasa la empresa, ¿no? El año pasado, una, en la empresa que yo estaba, nos toca decidir qué empresa, perdón, cuando yo ingreso había una empresa eh, proveedora del servicio. Yo ingreso, cuando tuve la entrevista de trabajo, era diciembre, muchísimo calor, la planta en el medio del campo,
a 20 metros en una guachera, ¿no? Donde están todas las crías de las vacas, ¿no? Todos los terneros, a 20 metros, ahí atados comiendo, a unos 50 metros una fosa donde van a parar los animales muertos. Imagínense la cantidad de moscas que había dentro de esa planta. Encima esa planta estaba en plena ampliación, había zonas donde no había paredes, ¿no? Yo iba caminando por dentro de la planta hasta las oficinas donde me hacían la entrevista y el piso era negro de la cantidad de moscas que había. Era algo de no creer. Nunca había visto tantas moscas en mi vida. Bueno, tengo la entrevista, yo el mes siguiente me sumo a la empresa y lo primero que hablo, ya cuando yo me sumo en ese mes, se había hecho todo el cerramiento de la planta, ya no había huecos, o sea, que permitían el ingreso de cualquier cosa adentro de la producción. Eh, por supuesto, la producción, o sea, no había producción en ese momento, estaban cambiando caños, moviendo equipos, rompiendo paredes y demás. Ya se había cerrado la planta, pero vos salías de la planta y era un colchón de mosca constante. Era algo de no creer. Entonces viene el personal de plagas y le digo, ¿qué acción estás tomando vos? Y no, porque eh, es difícil, porque, bueno, no. Sos un servicio de plagas, eh, puede que sea difícil, no digo que no, pero estás para eso, ¿no? Entonces se dio de baja ese servicio y se salió a buscar alternativas. Cuando se salió a buscar alternativas, eh, había una que era muy, muy económica, una que era intermedia y otra que era un poquito más cara, ¿no? que la intermedia. Frente al servicio que estábamos contratando en ese momento, supónganse, en ese momento eran 8.000 pesos por mes, la otra era, no, perdón, por visitas, la otra 6.000, la más económica, la otra 7.000, la otra 9.000, la más cara. Entonces cuando nos ponemos a analizar, bueno, se llegó a un acuerdo ahí hablando con la gerencia y demás, optamos por la de 9.000, ¿no? Porque era la más cara, una empresa reconocida y demás. Tan solo en un mes, la carga de moscas en el ambiente bajó básicamente a cero. Fue impresionante el cambio porque ¿qué hacía esta empresa que no hacía la empresa que teníamos antes? O sea, con 1.000 pesos diferentes por 1.000 pesos de diferencia por visita, que es muy, muy poca plata, eh, trabajaron con toda la parte de herbicidas, que la otra no lo hacía. No, porque veníamos y nosotros fumigamos y fumigamos y fumigamos y si no corren la guachera y si no sacan la fosa. Sí, por supuesto que la guachera es un foco y la fosa es otro foco, que después eso se va a tener que trabajar, pero no puede ser la cantidad de moscas y tomando, o sea, 2 veces por semana llegaron a venir y la carga de moscas en el ambiente era altísima, mientras que esta gente en un mes nos redujo la carga tremendamente porque trabajaron en las larvicidas, trabajaron en mucha fumigada de adultos a la mañana temprano y de la noche, se entrenó a una persona dentro de la planta para que haga ese ejercicio, ese trabajo también. Entonces se tomaron acciones en conjunto junto con la plaga, con la empresa de plagas para poder llegar a buen puerto. Toda esta historia era para contarles de esa evaluación de desempeño es fundamental a la hora de tomar decisiones y decir, no, vos no me servís y vamos por otra opción, o sí, vos me servís y quédate y no me importa que venga Pepito que salga más barato, ¿no? Entonces esas cosas hay que tenerlas muy presentes. ¿Qué nos dice acá la ley FISMA? Acá les traigo el extracto de la ley FISMA. En su capítulo 507 habla de los alimentos para animales, ¿no? Esta es para animales. En este punto dice que uno tiene que tomar medidas para excluir las plagas de la manufactura, procesado, envasado y almacenamiento, ¿no? No dice mucho más. Nos dice que
El uso de pesticidas en la planta es permitido solo bajo restricciones y precauciones que protegerán contra la contaminación de la comida animal, ¿no? En las superficies de contacto y el packaging. No más, es todo lo que dice la ley FISMA, por eso es que se toman este trabajo, estas empresas, para accionar y tomar estos 6 puntos para hacer un buen manejo integrado de plagas. Después para el alimento animal, más o menos lo mismo, nos dice que no debería haber ingreso de plagas en el área de la planta. eh, bueno, la presencia de perros tampoco. Hay que tomar medidas efectivas para excluir las plagas del área de proceso y proteger la contaminación del alimento o las premisas por plagas. Y el uso de insecticidas y rodenticidas es permitido solo, de nuevo, bajo restricciones y precauciones que protejan contra la contaminación del alimento, la superficie de contacto y el packaging. Es todo lo que dice la ley FISMA de control y está dentro de las operaciones sanitarias. Fíjense, en los dos casos está dentro, bueno, este Sanitation se llama y en este Sanitary Operations. Son los dos puntos que habla la ley FISMA, no mucho más, y es todo lo que dice. Por eso se trabajó en en toda esta gestión para poder hacer una buena actividad de control de plagas con el espíritu de la IFI. Para, si no me equivoco, para Bolivia está el sistema de vigilancia fitosanitaria. A ver si me abre el vínculo. Vamos a compartir bien la pantalla. Acá está el manual del sistema de vigilancia fitosanitaria, que es de julio del 2002. Y bueno, tiene distintos puntos que habla de ciertos requisitos, el análisis del riesgo. Fíjense, desde el 2002 se hace análisis del riesgo, ¿no? ¿Qué es un brote? La evaluación de riesgo de plagas, bueno, y demás. Se basa en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y las normas internacionales para medidas fitosanitarias de la FAO. Hay un acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio y un acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Entonces, SENASA generó este manual de sistema de vigilancia con todos los puntos que se tienen que tener en cuenta a la hora de la vigilancia frente al control de plagas para la exportación de productos. Hay un punto acá que era como importante. Acá, bueno, acá la bibliografía, esto está muy bueno. Siempre es importante tener la bibliografía. Y a ver si me va. Bueno, acá está. Todos los requerimientos para los cultivos y productos y, bueno, y demás menesteres que aplican a las plagas fitosanitarias. En SENASA, que es el Servicio de Sanidad Animal y Agroalimentaria de la Argentina, tiene un programa de control integrado de plagas que está basado en la circular DIPOA 2761B del 2015, que nos pide que tiene que haber un manual de procedimientos, planos con punto de control, productos utilizados, ficha técnica, hojas de seguridad, instructivos y registro. Clarito y conciso el requerimiento. Este circular tiene asociada una inspección mensual por parte de los responsables de SENASA para dar verificación de todo esto, de qué se hace en cada uno de los puntos, qué controles se hicieron, cómo dieron los hallazgos,
y bueno, se completa un formulario donde el responsable del SENASA junto con el responsable de la planta frente al SENASA lo completan y lo llenan mes a mes, y SENASA tiene que hacer la visita donde además de esto tienen que ver otros temas, pero se hace a partir de lo que exige esta circular. No les puedo compartir el circular porque no pude conseguirla en versión digital. Son 12 hojas, no es mucho, eh, pero no la pude conseguir digital porque la página del SENASA es un desastre frente a la hora de buscar un documento, sobre todo las circulares. Como las circulares son de uso interno, es re difícil acceder públicamente. Entonces, les voy a pedir disculpas por eso. Les pregunté a una colega que trabaja en SENASA si me lo podía facilitar y bueno, y no llegó a pasármela en estos días. Si la semana que viene me responde y me la puede pasar, yo se las compartiré al Drive, que va a seguir abierto, o bien se las mando por WhatsApp. Eh, Dicho toda la parte de requerimientos legales y normativos opcionales, vamos a la gestión de los proveedores de servicio de manejo integrado de plaga en base a todo lo que vimos en estas exigencias normativas y en lo que vimos en la parte teórica y demás. ¿Qué vamos a hacer a la hora de evaluar, de gestionar nuestros proveedores? Vamos a tener que implementar un sistema o desarrollar un procedimiento de cómo vamos a gestionarlos a todos perdón, a los proveedores de servicio de manejo integrado de plagas. ¿Por qué digo que vamos a tener que hacer un procedimiento? Porque hay ciertas cosas que no se nos pueden escapar a la hora de ver si el, el servicio, el externo, cumple con todas las exigencias y con todos los especificados que tenemos nosotros. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver cuáles van a ser nuestros requisitos, cuál va a ser el alcance, qué queremos lograr, cuáles son los lineamientos en donde vamos a permitir trabajar, qué responsabilidades va a tener el personal tercero y qué responsabilidades van a recaer sobre la empresa. Entonces, toda esa información va a estar escrita en base a los requisitos que establecemos, ¿no? Luego, cuando decimos evaluación, decimos cómo vamos a evaluar al servicio de manejo integrado de plagas. Hay distintas alternativas que pueden ser una auditoría, que puede ser un seguimiento desde eh, los avances que se obtienen y los hallazgos, en cuáles son los gráficos de tendencia, cómo viene el sistema, si viene funcionando o no, si se hace lo que dijimos que se debía hacer, si se controlan las plagas que se tienen que controlar. Hay muchas formas de hacer estas evaluaciones, pero uno tiene que la tiene que adecuar en base a la información que tiene en su planta y en sus instalaciones y las condiciones en las que hay. Uno no puede exigirle eh, al evaluador, perdón, al que hace el manejo integrado de plagas, no le puede exigir que no se reduzca la carga de alguna plaga en particular si las acciones que nos recomendó el externo para implementar no las hemos implementado. Entonces, eso también hay que ponderarlo y hay que ver cómo lo incorporamos a la evaluación. No es muy sencillo realizar un trabajo de evaluación de manejo del servicio de manejo integrado de plagas mediante un análisis objetivo puramente. Siempre hay cosas que empiezan a participar porque cuando hay recomendaciones o responsabilidades por parte que nos exige el servicio y nosotros tenemos que cumplir, empiezan a jugar las condiciones de en cuánto tiempo, qué es lo que me está pidiendo. No es lo mismo que me pida en corregir una tela mosquitera que está rota
a que me pida canalizar 50 metros de efluente que va a la laguna de tratamiento, ¿no? Eh, no es lo mismo, los costos no son lo mismo y los tiempos no van a ser lo mismo. Entonces, darle valoración a eso por ahí es bastante complicado y hay empresas que lo logran muy bien. He visto evaluaciones muy objetivas, muy bien hechas, donde le asignan puntajes de acuerdo al tipo de acción solicitada en base a a un criterio de si los requerimientos implican presupuestos mayores a ciertos montos o la ejecución de la acción correctiva lleva más de tanto tiempo. Entonces, todas esas cosas van moldeando y van ponderando la evaluación objetiva. Eh, Luego tenemos que hacer un seguimiento, que este seguimiento no tiene nada que ver con la evaluación. Por ahí se, se entremezclan los dos conceptos, pero cuando hablamos de seguimiento es acompañar al ejecutor o al responsable externo del servicio de plagas a realizar el recorrido por la planta, a hacer el reemplazo de los cebos, de verificar que los cebos sean, que las estaciones estén en las condiciones que dicen que están, que los hallazgos sean los que realmente se han hallado. Entonces, dedicar una persona al acompañamiento del responsable del servicio de manejo integrado de plagas, eh, por ahí es difícil de justificar frente a la gerencia, ¿no? Porque te dicen, y pero ¿para qué yo estoy pagando un servicio tercero si Juancito va todas las veces a acompañarlos y a hacer lo mismo? No, no hace lo mismo, él solo da fe o verifica, o sea, sigue, no es una verificación, acompaña al ejecutor, ¿no? Es como que son otros ojos para ver que sea cierto lo que se está haciendo. Luego tenemos el cumplimiento. Nos referimos al cumplimiento a si se hace la actividad o se responde frente a las distintas situaciones y hacia los distintos casos que suceden dentro de la planta y da la respuesta necesaria a la empresa tercera frente a los requerimientos que tenemos nosotros y frente a situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, a eso hablamos como cumplimiento. Verificación. ¿Cómo verificamos eh, el servicio de manejo integrado de plagas? O sea, que se está haciendo lo que se debería hacer. ¿Qué herramientas de verificación conocen ustedes que me puedan nombrar para este tipo de trabajos? Bueno, cuando hablamos de verificación, una de las herramientas normales de verificación es la auditoría, ¿no? Auditar el servicio, sus registros, sus gráficos de tendencia, los hallazgos, qué nos dice la persona que los acompaña, sus tiempos de cumplimiento, cómo cumple los requisitos y demás que planteados por nosotros. Ahí podemos verificar eh, fácilmente el servicio de manejo integrado de plagas. Por otro lado, aparece la palabra de validación. La validación del servicio de manejo integrado de plagas eh, no es obligatorio, por supuesto, por eso está entre el signo de preguntas. Eh, Muchas veces es recomendada porque validar un proceso siempre es muy bueno, nos da herramientas eh, muy sanas para dar seguridad a lo que estamos haciendo, o que nuestros procesos están funcionando como queremos y como decimos que queremos que funcionen. La validación de los servicios de plagas se realiza a través de la información obtenida históricamente, o bien lo podemos hacer a través de
a futuro, tomando referencias, información bibliográfica, haciendo pruebas y viendo si se cumplen las especificaciones, los controles de plagas que necesitamos que se controlen y si la gestión se realiza adecuadamente. Por otro lado, la autorización nos referimos a que sea un servicio que esté autorizado para hacer lo que tiene que hacer, que es la aplicación de productos químicos, de pesticidas, de control de plagas en una industria de alimentos. Eso implica una autorización, tiene que estar registrado, tiene que haber un responsable que lleve a cabo la actividad y que sea el responsable no solo frente a la autoridad sanitaria, sino que también frente a la empresa que lo contrata. No me avanza, ahí está. A la hora de nombrar un contratista, hay que una serie de documentos que son necesarios tener, documentos o información, ¿no? Se debe poder proporcionar evidencia para demostrar que puede proporcionar un servicio al nivel requerido. Esto es muy importante. Sobre todo, bueno, que esté dentro de la cobertura geográfica, el número y la estabilidad de la fuerza laboral y la experiencia de llevar a cabo un trabajo similar en la industria alimentaria son factores que deben considerarse. La compañía de control de plagas debe tener personal calificado a nivel requerido. Debe tener una cobertura de seguro adecuada, ¿no? Como un seguro de responsabilidad civil de empleadores y seguro de responsabilidad civil de productos y productos. Me quedó duplicado. La compañía de control de plagas debe ser miembro de una asociación o organismo comercial reconocido. Esto es una recomendación. Sí tiene que tiene que estar registrada, ¿no? Y además de las calificaciones formales, los técnicos de control de plagas deben poseer las siguientes habilidades. Comprensión de los procesos de producción. Esto es básicamente fundamental. No podemos traer una empresa que hace control de plagas en un campo, ¿no? En una explotación agrícola, a una industria que no estuvo nunca, porque claramente hay particularidades que no va a conocer, entonces no se recomiendan ese tipo de empresas. El riesgo particular de las plagas asociadas, la buena técnica y equipo de inspección, capacidad utilizando evidencia e información para detectar una fuente de infestación. Esto es muy importante. Para capacidad para identificar y organizar la identificación de insectos, habilidades para resolver problemas, confianza para seguir la intuición y buena habilidad de comunicación verbal y escrita. Esto son bases que nosotros tenemos que medir a la hora de contratar un servicio de plagas, ¿no? Si no se puede comunicar, es bastante complicado que entiendan nuestros requerimientos y nosotros entender lo que nos está comentando. Muchas veces pasa que las empresas de plagas tienen un experto técnico que es impresionante, esas personas realmente brillantes desde el área técnica, pero no pueden transmitir eso a quien está contratando. Entonces se combinan con otra persona que tiene la habilidad del habla, de la comunicación verbal, de la venta, digamos. Entonces se llega a buen puerto con ese tipo de combinación. Les traigo ya casi para finalizar, porque estamos en los últimos minutitos, el riesgo de las plagas. ¿Cómo se definen los riesgos? Cuando hablamos tanto del análisis de riesgo, hay algunos puntos que se pueden tener en clave, pero esto es infinito, por así decirlo. A diferencia del HCP, que sabemos que es daño, severidad y probabilidad de ocurrencia, a la hora de establecer cómo vamos a calcular el riesgo de un peligro asociado a las plagas, tenemos distintas alternativas. Yo acá les dejo dos. Una es teniendo en cuenta el daño que produce esa plaga, la probabilidad de que produzca ese daño y la frecuencia con que produce ese daño, ¿no?
estos 3 valores nos va a dar un riesgo. Por supuesto, yo les pongo el más acá, pero puede ser un por, eh, puede ser un menos, puede ser, bueno, eso va a depender porque en realidad uno a esto después lo va a tener que objetivizar y poner datos para poder hacer un análisis de riesgo adecuado. Otra de las opciones es cuál es la plaga problema, en qué sector se encuentra y si es un requisito legal. Eso nos va a dar un riesgo. Incluso podemos armar un riesgo con las 6 condiciones, ¿no? Y vamos a tener otra forma de valoración de riesgo. Todas estas formas de valoración de riesgo son importantes a realizarlas para ver de cuál podemos tener información primero como importante, porque em, hay datos que por ahí no son tan fáciles de conseguir, entonces sí es importante decir, bueno, yo voy a tener en cuenta el daño y cómo le doy objetividad a ese daño. Cuando sea daño alto, medio, bajo, ¿cuándo defino eso? ¿No? Para mí, ¿qué es un daño alto? ¿Qué es un daño bajo? ¿Qué es un daño medio? Entonces, hay que ser consciente en cómo vamos a definir cada uno de estos puntos para tener claro cómo vamos a obtener el riesgo de estas plagas. En base a ese análisis de plagas con su riesgo asociado y demás, recién ahí vamos a iniciar todo este camino que hicimos durante estos 3 días, de ver cada uno de los puntos, ver qué características tenemos de las plagas, cómo se desarrollan, cuál es su hábitat natural, cuáles son sus costumbres, qué diferencia hay entre una y otra en las especies del mismo tipo de plaga. Luego, cómo vamos a controlar esas plagas, cómo las vamos a monitorear, qué equipo vamos a usar para monitorearlas, dónde son los puntos de mayor riesgo o menor riesgo, dónde vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de una infestación y en cuáles no nos vamos a preocupar tanto. En si tenemos que cumplir una normativa, bueno, ¿cómo la vamos a cumplir? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Podemos tomar de referencia lo que nos piden las normativas para ejecutar nuestro plan de integrado de plagas? ¿Hay cosas que podemos cumplir? ¿Hay cosas que no? Bueno, en base a todo lo que vimos estos días, nosotros tenemos que ir paso a paso para ir estableciendo nuestro sistema de gestión que tiene que ser sólido, tiene que estar basado en evidencia, en una caracterización de nuestras plagas, de por qué decimos que son esas plagas y no otras, ¿no? Entonces, toda esa información que fuimos recolectando, que encontramos en bibliografía, en charlas con expertos del tema, en base a la información previa que tenemos de nuestra organización, nosotros tenemos que caracterizar y establecer cómo vamos a hacer el control, ¿no? Ese control que nos va a permitir, por un lado, saber si tenemos algunos consumos, algunas evidencias de presencia de ciertas plagas y además de eliminar la presencia de las mismas cuando corresponda. Siempre que hagamos ese control y tengamos los registros y hagamos los registros concienzudamente y tengamos todas las herramientas bien hechas del registro, desde la anotación de los datos que vamos observando, que vamos verificando, que vamos levantando de nuestro recorrido en planta, en el campo, tenemos que hacer el análisis para ver cuáles son las tendencias, hacia dónde va cada uno de los puntos, dónde tenemos mayores riesgos de que se presente una infestación o no, cuáles son las plagas que se presentan en cada uno de los sectores, ¿no? Y desde dónde, de qué sectores vienen y qué pasa más allá de nuestro perímetro, ¿no? Que nos dé una idea también de por qué hay roedores en ciertos lugares y en ciertos lugares no, y a qué se debe eso, poder hacerlo a través del análisis de datos. Que todo esto nos va a dar la herramienta del riesgo para poder realizar una buena gestión, un buen control, un buen seguimiento y una buena toma de decisiones
frente a las acciones y los recursos disponibles para apuntar los cañones hacia donde tenemos que apuntar y no salir con apuntando hacia todos lados cuando no vamos a obtener, no vamos a llegar a buen puerto. A su vez, si estos trabajos lo hacen los proveedores, ¿cómo los vamos a evaluar? ¿Cómo los vamos a tener en cuenta? ¿Qué actividad tenemos que realizar? ¿Cómo los vamos a seguir? ¿Qué le vamos a pedir? Y si queremos tener una norma internacional certificada, ¿cuáles de todas estas cosas hay que tener particularidades y tenemos que apuntar finamente? Todo esto, si se hace bien, si se hace con un buen trabajo de registro, de capacitación, de decisión basada en el riesgo, nos va a permitir constantemente la mejora continua de nuestro sistema de manejo integrado de plagas. Dicho todo esto, no sé si hay alguna consulta, alguna información que les haya quedado dudas o quisieran eh, resolver, nos quedan los últimos minutitos. Yo ya en el Drive le subí toda la documentación asociada, el documento que yo les he dicho ayer que estaba en inglés, no lo conseguí en español, así que está en inglés. Ese documento es muy, muy interesante, hay mucha información, quiero ver si lo encuentro rápidamente para compartírselo, así lo vemos. Tiene una pequeña, no una pequeña, una gran explicación de cada uno de de las posibles plagas. Fíjense, a partir de acá, roedores, cucarachas, moscas, hormigas, productos de envasado, que aparecen los ácaros, bueno, las polillas, un montón. Acá están todos, fíjense, los escarabajos y demás, aves y otros vertebrados, cómo hacer inspecciones y auditar las zonas de alimentos. Y después la prevención de plagas, cuáles son las medidas que vamos a tomar en cada uno de los casos. Está buenísimo, este documento está buenísimo. Controles con productos no químicos, controles por métodos químicos, en el contrato con las empresas de control de plagas. Fíjense que le pide un montón de información acá. Y bueno, de quién es esto. eh, y todas las hacia todas las direcciones pertinentes. Está bueno porque en cada una de las páginas hay información. Esto es del Reino Unido y está bueno para tenerlo presente. Bueno, espero que les haya gustado, les hayan pasado también. Una Sí, consulta, Leandro. ¿no? Sí. ¿Hay alguna normativa o usted conoce sobre la distancia que tienen que tener las cajas cebaderas, por decir, en un depósito? ¿A cuántos metros la tengo que colocar? ¿Cada cuántos metros tengo que colocar una caja cebadera? Hay recomendaciones. Mira, hay algunas que hablan de 12 metros, otras que hablan de 6. Depende del tipo de producto que vos estés almacenando, pero rondan esos números, Leandro. Nosotros normalmente las hacíamos en 5 metros al principio en el lado de adentro de los depósitos y de 10 en las partes externas de la segunda barrera. En la primera barrera nos íbamos entre 15 y 20 metros. Ya, ok, gracias, ingeniero. Otra No, por favor. consultita. Sí, Con respecto al manejo de aves, de palomas, en exclusivo de palomas, sí. en el caso de atrapamiento, ¿a qué distancia tengo que liberarlas? Porque no se las puede matar, ¿verdad? No, no se las puede matar. Qué pregunta. Mira, no sé si hay una distancia definida porque la paloma eh, la tendrías que llevar capaz a otro continente. Pero no te podría decir con ciencia cierta
a cuál sería una distancia prudente de que no te vuelva la planta. Lo mejor sería llevarla a un lugar donde tenga la posibilidad de tener comida y hogar mucho que sea más tentador que la planta de donde la sacaste. Eh, entonces por ahí es bastante complicado. Si tenés un amigo veterinario que te pueda dar una mano, que te pueda decir, mira, llévala a tal lugar, sería lo ideal. Pero no sé si hay una distancia prudencial desde la planta, Leandro. Ya, ok, gracias, ingeniero. No, por favor. Bueno, Ingeniero, sí, entre las plagas descritas, bueno, pues las que expuso en este curso, no sí. hizo mucha mención en murciélagos, pero si tuviera información sobre el control En sobre el, esto, sí, ideal. en uno de los documentos que les pasé, incluso en este que estábamos viendo ahí en inglés, en- habla de, oh, ya lo sé, no me di cuenta. Habla de los murciélagos. Están los murciélagos contemplados. Ah, ok, ahí reviso. Así que está, Marcela, cualquier cosa, si no llega a estar, me escribís y te lo comparto porque la información la tengo. Yo creo que subí todo a Drive, pero si no llega a estar, me consultas. Ok, muchísimas gracias. No, por favor. Eh, bueno, espero que les haya sido útil, que tengan algunas herramientas más para volver a implementar un buen sistema de plagas y estoy a disposición para cualquier consulta o para cualquier otro tema de su interés. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por sus consultas que siempre son muy útiles.